Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Todos los lunes y los jueves a las 4 p.m. de Argentina estamos transmitiendo por Facebook Live y también lo subimos a YouTube para hablar acerca de temas importantes, temas acerca de la Torá, de los mandamientos de Adonai, estableciéndonos en ella. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca del libro de Santiago. Ya habíamos tratado un tema hace unas semanas de este mismo libro, de esta carta de Santiago a las 12 tribus de Israel dispersadas por todo el mundo, ¿sí? Y somos parte de este Israel dispersado. Hablamos acerca de la oración del justo, ¿sí? Lo pueden ver por YouTube o por Facebook. El video se llama La oración del justo es poderosa y analizamos este versículo desde el libro de Santiago en hebreo, que yo ya voy a explicar acerca de este manuscrito, de este libro, ahora a continuación. Vamos a dar gracias a Adonai. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y nos das de tu entendimiento, Padre. Ten misericordia, ten, Padre, piedad, bondad hacia nosotros. Enséñanos, ayúdanos, Padre, en todo lo que te podamos servir, Padre, para guardar tu mandamiento, tu Torá, tu precepto, Padre, que tú estableciste para tu pueblo de Israel. En el nombre de Yeshua, amén. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom, Javier, David, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Loida, shalom, hermana. Bienvenida. También está el hermano Jeremy Acosta Andrade. Ana Lizun, shalom, hermana. Bienvenida. Alicia Olmos, shalom, hermana. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar con este tema. Vamos a tratar este tema que se llama la religión pura y sin mácula. Bueno, vamos a analizar este versículo 16 del capítulo 5 de Santiago desde la perspectiva hebrea, desde este manuscrito hebreo que se ha encontrado en la ciudad de Cochin, India, en una sinagoga judía mesiánica. Cabe destacar que hay muchos judíos en India, ¿sí? Específicamente en esta ciudad Cochin. Hay mucha población judía desde tiempos antiguos en este país. Y justamente se ha encontrado en esta sinagoga manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo, que su texto no es similar o idéntico al texto griego, sino que tiene diferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una traducción del griego, sino que es una copia de un hebreo auténtico. Así que vamos a ir a Santiago 5.16, pero Santiago 1.27, Santiago 5.26 es el versículo que vimos hace unas semanas, Santiago 1.27, pero vamos a leerlo primero de la versión griega, de la Reina Valera, a la que nosotros estamos acostumbrados a leer. Vamos a ir a Santiago 1.27, dice de esta manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a analizar este versículo. Santiago está hablando, Jacob en hebreo, está hablando acerca de cómo nosotros servir a Adonai de una manera plena, completa, delante de Él, ¿sí? Y aquí en el texto griego se utiliza esta palabra religión pura y sin mácula. Mácula significa mancha, es una palabra antigua que ya no se utiliza, pero aún se siguen utilizando en las traducciones bíblicas. Y religión, ¿qué significa religión? Bueno, en el texto griego no aparece la palabra religión en sí, sino que aparece la palabra treskeia, ¿sí? No sé cómo se pronuncia de la manera griega, pero así se pronuncia la treskeia, que significa adoración expresada en actos rituales o una religión a una creencia, ¿no? Eso significa treskeia. Esa es la palabra que utilizó el traductor griego. Vamos a ver qué significa la palabra religión, ¿sí? Que es la traducción al español de la palabra treskeia. Religión, si vamos a la definición del diccionario, es una definición bastante extensa, es un conjunto de creencias religiosas, ¿sí? De normas y comportamientos y ceremonias
de oración, de sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con una divinidad, ya sea un dios o varios dioses. ¿Sí? Entonces, básicamente, la religión es un conjunto de creencias religiosas, ¿sí? Con todos los rituales, comportamientos que están establecidos en esa religión. Este no es el pensamiento hebreo de la palabra en cuestión, que ya la vamos a ver cuando analicemos el versículo en hebreo. Pero vamos a ver también la etimología de la religión. ¿Qué es la etimología? Para el que no sabe, la etimología de las palabras es el origen de los términos, ¿sí? Ya sea la razón de su existencia, de su significado y de su forma. Se analiza la palabra desde su origen, ¿sí? Y religión, su etimología, proviene de varias palabras, ¿sí? Hay varias hipótesis de dónde proviene esta palabra religión. Unos dicen que proviene del latín relegere, que significa recoger o agrupar, o sea, una reunión de personas o de dogmas. También puede venir de religio, del latín religio, que significa escrúpulo, o del latín religare, que significa reunir. Sea cual sea la etimología de la palabra religión, no tiene que ver con el entendimiento hebreo, ya sea el significado recoger o agrupar o reunir, o escrúpulo o hasta atar, ya que uno está atado a esa creencia, a esa religión, digamos, ya sea que signifique alguna de estos términos, no nos conectamos con el entendimiento hebreo de las escrituras en esta palabra. Por ende, esta traducción es deficiente, no nos da un entendimiento completo de este versículo. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago cuando el traductor dice la religión pura y sin mácula? ¿Sí? Acerca de las viudas, los huérfanos, el extranjero, que ya lo vamos a ver también. ¿Qué quiere decir él? Bueno, en este manuscrito hebreo, que se ha hallado en India, podemos encontrar el libro de Santiago, junto al libro de Judas y Apocalipsis, ¿sí? Como también varios libros del Nuevo Testamento en hebreo. Así que vamos a leer Santiago 1.17 en la traducción al español de este manuscrito hebreo. Dice de esta manera: pero el servicio puro, sin falta, delante de Yud-Heh-Vav-Heh y el Padre, es este, el que va a visitar o a buscar a los huérfanos y a las viudas en sus angustias. El servicio puro, sin falta. Así dice este versículo en la versión hebrea. No habla de ninguna religión, ni ningún comportamiento religioso, sino de un servicio. La palabra aquí, en este manuscrito, es sheirut. Esta palabra no se encuentra digamos, en esta escritura, en el Tanaj o en la Torá, sino que se escribe de una manera semejante, no de esta manera, ya que este es un hebreo moderno o, digamos, tardío, ¿sí? No es el hebreo moderno que tenemos ahora, es un hebreo más tardío, y por ende esta palabra mutó su escritura. En la Torá se escribe de otra manera, ¿sí? Vamos a encontrarla en Números y en Segunda de Crónicas con la pronunciación sharet, que significa trabajar, servir o ministrar, ¿sí? Entonces, vamos a entender que esta palabra servicio es un trabajo puro, limpio, delante de Adonai, sin falta. También puede ser traducido como sin deficiencia, o sea, pleno, completo, ¿sí? Lo que se traduciría también como perfecto, ¿sí? En hebreo, delante de Adonai, que tiene que ver con sus mandamientos, con su Torá, no con ninguna religión establecida por hombres, ¿sí? Y esta palabra aparece en la Torá muchas veces cuando se habla del servicio a Adonai. Y en un versículo anterior, que es el versículo 10,
aparece otra palabra que es traducida también como servicio, que es la palabra ubat, que viene de la raíz servir, de la raíz trabajar, hasta de ser esclavizado, ¿sí? Por ejemplo, el Obed, que es un nombre también, era un siervo, era un trabajador o un esclavo. Eso significa la palabra. Entonces tenemos dos palabras en el versículo 10 y el versículo 11 en hebreo. Primero ubat en el versículo 10, el servicio a Adonai, y también la palabra sheirut en el versículo 11, que significa también ministrar, servir o trabajar. ¿Para quién? Para Adonai. Entonces, no es una religión, no es un conjunto de creencias, sino que es una vida de servicio a Adonai, puro y sin falta delante de él. Vamos a ir a Números 4:12, donde también aparece esta palabra, para buscar en la Torá este término, ¿no? Vamos a ir a Números 4:12, dice así: y tomarán todos los utensilios del servicio, ¿de qué? Del sharet, del servicio, con que sirven en el santuario, y los pondrán en una vestidura azul, o sea, la vestidura sacerdotal del sacerdote, y los cubrirán con una cubierta de piel de tajash. Este es un animal extinto que se traduce como piel de delfín o piel de otro animal, de tejón, pero este animal no se sabe cuál es, así que no se traduce, piel de tajash, y los pondrán sobre la barra. Este es un mandamiento, ¿sí?, que está en Números 4:12 y se utiliza esta palabra, servicio, ministerio. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 24:14 de la traducción de la Biblia de las Américas, que dice así: cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey y de Joiada y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, de Adonai, utensilios para el ministerio, sharet, para el ministerio, el servicio, y para el holocausto, recipientes, utensilios de oro y de plata. Todos los días de Joiada ofrecieron holocaustos en la casa de Adonai continuamente. Estamos hablando de un servicio en el santuario, lo mismo que en Números, como acabamos de leer, ¿no? Entonces, esta palabra está conectada con el santuario, está conectada con la casa de Adonai y el sacerdocio, ¿sí? Entonces, cuando leemos ahí el servicio puro y sin falta delante de Adonai, nos está hablando de un sacerdocio a Adonai, de un ministerio a Adonai, de una vida de servicio a Él, no de una religión, no de un comportamiento basado en mandamientos de hombres, ¿sí? No, sino de una vida entregada a Él. Antes de continuar voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. La hermana Carolina está. Shalom, hermana, bienvenida. ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? No es lo mismo decir la religión pura y sin mácula, ¿no?, que el servicio puro y sin falta, sin deficiencia delante de Adonai. Como dije, no se trata de religión, se trata de servir a Adonai, ¿sí? ¿Y qué es servir a Adonai? ¿Qué es una vida de servicio a Adonai? ¿Sí? Porque la palabra servir, que es traducida como adoración, y la palabra adoración en términos religiosos modernos se conecta automáticamente con el cantar o con la alabanza, ¿no? La alabanza y la adoración. La alabanza es rápida, la adoración es lenta, ¿no? Esto en términos religiosos no tiene nada que ver con la escritura, ¿sí? Entonces se conecta solamente con las canciones, con los cánticos. Y esto es totalmente errado. Cuando tú dices yo adoro a Adonai, no estás diciendo yo canto, estás diciendo yo sirvo. Esa es la palabra en hebreo. El verbo abad, ¿sí?, de la que hablamos anteriormente. Es el verbo servir, trabajar, o también ser esclavo, porque somos esclavos de Yeshua, ¿sí? ¿Y en qué nos basamos para ser siervos de Él? En sus mandamientos, porque Él es el amo, Él es el Adón. Adón, que se traduce como Señor, significa amo, un amo que tiene siervos. Nosotros somos sus siervos y Él dejó establecida su instrucción, en hebreo su Torá. No ley, instrucción, enseñanza, eso significa Torá, ¿no? Entonces, la Torá es un manual para nosotros poder vivir
conforme a la voluntad de Él, correctamente, siendo bondadosos, amables, justos delante de Él. ¿Sí? Y debemos aprender la Torá, debemos ser enseñados por Adonai, leer lo que dice ahí, para nosotros ponerlo en práctica. Y sí, hay mandamientos que tal vez en este momento nosotros no los vamos a poder ejecutar, porque no son para nosotros en este momento, pero pueden ser para nuestros hijos en futuras generaciones. Y si nosotros no lo sabemos, no les vamos a poder enseñar. Entonces debemos aprender la Torá. ¿Sí? Y en ese proceso Adonai nos está poniendo en obra, ¿no? Entonces Él dejó este amo, este Adón, Yeshua, ha dejado su instrucción, su Torá, para que le sirvamos. ¿Sí? Y nosotros no nos servimos a nosotros mismos. Yo estoy aquí porque estoy sirviendo a Adonai, no porque yo quiero por mi carne, sino porque yo quiero servirle a Él, en el Ruach, ¿no? Entonces vamos a leer en Juan 4, 23 al 24, primeramente la Reina Valera, para nosotros poder comparar los versículos y poder comparar el griego con el hebreo y anular ese entendimiento griego y validar el entendimiento hebreo. Así que vamos a Juan 4, 23 al 24, donde dice de esta manera: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo es muy conocido y se repite muy, digamos, de una manera muy, digamos, común, ¿no? Muy común. Entonces, ¿qué significa que le adoren, ¿no? Que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros buscamos en la versión hebrea de Juan, que también la podemos encontrar en los manuscritos del Vaticano, se ha encontrado una versión hebrea del libro de Juan, de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si buscamos en este evangelio de Juan, la palabra adorar ahí es el verbo itpalel, que significa el verbo orar, pero desde el entendimiento hebreo. De ahí viene la palabra tefilá, oración. Pero todas las palabras hebreas tienen un significado profundo, que no es el significado que tenemos ahora en nuestro entendimiento. Nosotros, ¿cómo tenemos entendido la oración? Bueno, hablar con Adonai, ¿no? Eso es orar para nosotros. Pero el significado hebreo de la palabra es más profundo. ¿Qué significa itpalel, tefilá, oración, orar? Significa postrarse. Viene de la raíz postrarse o caer en tierra, en humillación, en servicio. Son sinónimos, son palabras que están completamente conectadas, así como la palabra abudá, servicio, sharet, ministración, también la palabra tefilá, oración, postración, humillación, caer en tierra delante de Adonai. ¿Por qué? Porque somos sus siervos. Entonces, ahí, en Juan 4, 23 y 24, podemos leer de una manera hebrea que el Padre busca que se postren a Él en Ruach y en Emet, en espíritu y en Emet, en espíritu y en verdad. En el Ruach de Adonai y en la verdad. El Ruach de Adonai es el Ruach de Yeshua y la verdad es Yeshua, ¿no? Entonces, que nos humillemos, que nos postremos en Yeshua, en los mandamientos de Él, ¿sí? No tiene que ver solamente con las canciones, que lo adoren, no, sino con una vida de servicio a Él. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, volvemos a Santiago 1:27, el servicio puro, que es humillarse, que es estar delante de Él postrado, en espíritu y en verdad, en Ruach Behemet, ¿no? En los mandamientos de Adonai. Y aquí nos dice en Santiago 1:27 que este servicio es, ¿qué dice? Ir a visitar o a buscar a las viudas, al huérfano,
¿no? La versión griega añade una oración más, que es el estar alejados del mundo, que eso no aparece en la versión hebrea. Eso es muy común, que la versión griega añada oraciones. En la versión hebrea original no estaba eso, cosa que no es incorrecto el alejarse del mundo, ¿no? Sino que estamos hablando del texto original. Entonces, nos habla acerca del servicio de Adonai, de ir a buscar a los huérfanos y a las viudas, y visitarlos. Esto es la Torá, esto no es algo diferente. En la Torá podemos encontrar esto. Vamos a ir a la Torá, donde nos dice en Deuteronomio 10:18 que Elohim hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero dando a él pan y vestido. Y hay incontables versículos y mandamientos acerca de la benevolencia, de la bondad, de la misericordia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Esto no está separado de la Torá, es la Torá. La Torá es el espíritu y la verdad. La Torá es el servicio a Adonai. La Torá es la humillación. La Torá es la administración a Adonai. El santuario, el sacerdocio, todo eso es la Torá. Lo que nos está hablando ahí Santiago, Jacob en hebreo, es la Torá. No es una religión nueva, sin mácula, no. Es un servicio a Adonai basado en la Torá. A eso él se refiere, ¿no? Y en la Torá podemos encontrar esto: el ser misericordiosos con el huérfano y la viuda, y el extranjero. El extranjero porque ellos fueron extranjeros en tierra de Egipto y fueron esclavos, siervos. Por eso hay muchos mandamientos acerca de la servidumbre de los esclavos, de ser justos, de ser bondadosos con el siervo, ¿no? Y del huérfano y la viuda. ¿Por qué? Porque ellos no pueden defenderse. Ser viuda en la antigüedad quería decir que una mujer no se podía valer por sí misma, porque la mujer no podía tener un trabajo como ahora en la actualidad, sino que ella tenía que vivir de su marido, y una viuda necesitaba ser provista, ser sustentada, ¿no? Y generalmente las viudas eran pobres y los huérfanos también. Por eso Adonai nos dice de ser misericordiosos con ellos. Él basa la Torá en la misericordia, no en legalismo, no en leyes difíciles, no, se trata de una vida en bondad y en justicia, ¿sí? Porque los mandamientos también son para los jueces, para que decidan correctamente, cosa que en el mundo no lo podemos ver. Y que Yeshua es el juez ahora y él decide correctamente, y él juzga a todos según sus causas en justicia. Entonces, la próxima vez que leamos este versículo en Santiago 1:27, que dice la religión pura y sin mácula o sin mancha, leamos el servicio a Adonai puro y sin falta, completo, tamim en hebreo, pleno, perfecto delante de él, en sus mandamientos. Amén. Para finalizar voy a saludar a los hermanos. Está la hermana Emilce Agüero, Manuela Reyes, Alba Lucía, Shalom hermana, Elisheva, Shalom hermana, Javier David dice amén, amén hermano, que Adonai nos ayude, nos enseñe, nos adiestre en su Torá, nos instruya como un maestro en sus mandamientos, para que nosotros seamos entendidos en ellos y no resbalemos, no tropecemos, no nos desviemos de sus mandamientos, sino que andemos erguidos en ellos, ¿sí? Y es un día a día de purificarse, de nosotros humillarnos, delante de Adonai, ¿sí? Y de obrar rectamente en misericordia con estas personas, que son personas que no pueden valerse por sí mismas, personas que necesitan. En la actualidad es un familiar, una persona pobre, un hermano hebreo, ¿sí? Que necesita mucho, ¿no? Y que nosotros podemos servir a Adonai de esta manera. Que Adonai nos enseñe, que Adonai nos dé entendimiento de cómo poner por obra todo esto. Vamos a dar gracias a Adonai. Gracias, Padre, te damos. Instrúyanos en tu palabra, Padre, en el nombre de Yeshua. Nosotros somos tus siervos, Padre, y tú eres nuestro amo. Que seamos siervos justos
delante de ti, siervos rectos, siervos obedientes a tu palabra, a tus mandamientos. Que no nos rebelemos, Padre, tennos misericordia, Padre, porque nosotros no sabemos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, danos entendimiento. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a finalizar este tiempo. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que Adonai nos instruya en su Torá. ¿Sí? Que Adonai nos instruya y que nosotros pongamos en práctica todo esto que está en su Torá, en sus mandamientos. Me despido y que tengan un hermoso día. Shalom, bendiciones.